Que el Señor les bendiga, queridos hermanos. Estamos gozosos de poder estar nuevamente alabando y glorificando el nombre de nuestro Dios, poder estar juntos en este hermoso tiempo, en el día del Señor, que el Señor nos provee para poder mirar su palabra, alabar su nombre. Es un momento y es un tiempo que le rendimos al Señor para poder glorificarlo, darle gracias porque Él es nuestro Dios y porque Él nos bendice siempre que le buscamos. Que Dios los bendiga, hermanos. Como dijo mi esposo, es un gozo y un gran privilegio poder juntarnos para alabar y glorificar al Señor. Aunque las circunstancias son distintas, el lugar también es distinto, no podemos estar unidos en el templo, pero Dios nos permite este maravilloso momento para que podamos gozarnos en Él. Ustedes en sus casas, nosotros en la nuestra, pero qué hermoso todo lo que el Señor nos prepara y nos permite hacer para que podamos glorificar su nombre. Antes de ir a la palabra, vamos a estar alabando al Señor, glorificando su nombre y vamos a estar todos unidos en este espíritu, cantando y alabando el nombre de nuestro Señor. Vive, Él vive, por siempre reinará. Vive, Él vive, mi Cristo vivo está. Aleluya, oh, oh, aleluya, oh, oh, aleluya, oh, oh, aleluya. Cristo el vencedor, Él te derrotó. Él resucitó, brilla como el sol. Consumió el temor, me hizo vencedor, más que vencedor. Oh, oh, aleluya, oh, oh, aleluya. Jesús se ha exaltado, Él ha resucitado. Vive, Él vive, por siempre reinará. Vive, Él vive, mi Cristo vivo está. Aleluya, oh, oh, aleluya. Él resucitó, brilla como el sol, consumió el temor, me hizo vencedor, más que vencedor. Oh, oh, aleluya, oh, oh, aleluya. Jesús se ha exaltado, Él ha resucitado. Él vive, por siempre reinará. Vive, Él
Gracias al Señor por esta alabanza, por este tiempo de adoración, y qué hermoso que podamos realmente cantar y alabar y bendecir el nombre del Señor, darle gracias, porque Él es un Dios de amor, de misericordia, es un Dios que nos da todo lo que nosotros necesitamos. Cuando miramos el mundo en el estado que está, realmente pensamos en lo que dice la Biblia. El mundo entero está bajo el poder del maligno, está en el pecado. La palabra de Dios muestra que esto realmente es una realidad, pero no desde ahora, sino que verdaderamente aún desde el principio de los tiempos Dios tuvo que señalar esto y Dios tuvo que hacer obras, tuvo que obrar en relación con esta situación. El pecado es mundial. En el principio, en el libro de Génesis, capítulo 6, los versículos 5, 11 y 12, dice así la palabra del Señor. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Fíjese que estamos hablando en el principio. El mundo comenzó, las personas comenzaron a abundar en el pecado, de tal manera que cuando Dios mira, estaba todo destruido. Los principios, todo lo que Dios de alguna manera había establecido, estaba completamente deteriorado. Y dice la palabra que el pensamiento del corazón de ellos continuamente estaba en lo malo. Y la tierra estaba totalmente corrompida. No había nada que fuera realmente bueno. Pensemos que esta situación llevó a Dios a uno de los juicios, que fue el diluvio. Dios no estuvo dispuesto a seguir tolerando semejante situación, de tal manera que vino el diluvio. Se salvaron Noé y su familia y Dios dio una oportunidad de comenzar otra vez. Pero sabemos que no pasó mucho tiempo que las generaciones venideras comenzaron otra vez a caer en el pecado, inclinarse hacia el pecado y bueno, de ahí en adelante hubo muchos juicios de Dios en relación con esta situación. El juicio que se menciona en la Biblia después de Noé fue el juicio de la Torre de Babel, donde se originaron allí los lenguajes, los idiomas, donde Dios no permitió que siguieran con la obra que estaban haciendo porque había en su corazón arrogancia y realmente estaban también haciendo lo malo ante los ojos de Dios, de tal manera que Dios confundió sus lenguas y tuvieron que esparcirse. Qué terrible condición la del ser humano. En la carta a los Romanos, capítulo 5, versículo 14, hace una mención y dice, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir, es decir, de Jesucristo. O sea que, fíjense, ya reinaba la muerte, la terrible muerte y la maldad dominaban el mundo en ese entonces. En el Salmo 53, los versículos del 1 al 3, dice el salmista, dice el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido, se hicieron abominable maldad, no hay quien haga el bien. Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Cada uno se había vuelto atrás, todos se habían corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni aún uno. ¡Qué declaración! Esto muestra el estado de la humanidad. Estamos hablando en tiempos de David, que realmente esto era algo terrible. El mundo, como dije al principio, está bajo el dominio del mal, bajo el dominio del enemigo. En la primera carta de Juan, capítulo 5, en el verso 19, la última parte, dice, el mundo entero está bajo el maligno. Es decir,
que quien domina las mentes y los corazones de las personas, que como dice el Salmo que leímos recién, se apartaron de Dios, que se alejaron de la obediencia a los designios y a la palabra de Dios y realmente cayeron esclavizados realmente del poder del enemigo. En la carta a los Romanos, en el capítulo 5, en el versículo 12, dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, estamos hablando de Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Por eso la Biblia afirma que todos somos pecadores. Y porque todos somos pecadores estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero Dios no estaba dispuesto a dejar que el mundo se perdiera en el pecado. Estaba dispuesto a salvar, no a ejercer un juicio como lo hizo en el tiempo del diluvio o como en el tiempo de Babel, sino que estaba dispuesto a mostrar su misericordia y su gracia, y Jesús vino al mundo. Él es el Salvador del mundo. Jesús, así como el pecado es mundial, Jesús es el Salvador del mundo, de la humanidad. Juan 3:16, ese texto tan conocido, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. A través de Jesucristo, Dios ahora está dispuesto a salvar al mundo. Jesús es el Salvador del mundo. Cuando Jesús vino a esta tierra, el anunciamiento fue que realmente había nacido Jesús, que significa Salvador, y que venía a salvar a la humanidad. En el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 29, tenemos el anuncio de Juan el Bautista cuando Jesús va al río Jordán a ser bautizado. Dice que vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esto muestra que realmente el Señor vino a hacer una obra mundial, es decir, para todos los hombres, sin acepción de personas. En el libro de los Hechos, en el capítulo 10, versículo 43, dice, de este dan testimonio todos los profetas, hablando de Jesús, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Todo aquel, ese todo aquel involucra a la humanidad. Ese todo aquel está hablando de todas las personas que habitan este mundo. Y el Señor vino a salvar a toda la humanidad. El Señor no murió solamente por un grupo de personas selectas, por un grupo de personas que Él tal vez decidió salvar y a otros no, sino que realmente Él vino y murió por cada una de las personas que habitan este mundo. En la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículo 15, dice Pablo, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, y dice Pablo, de los cuales yo soy el primero. O sea, él se reconoce como un pecador que necesitó de la gracia, de la misericordia y de la obra de Cristo para poder recibir salvación, como hoy la necesitamos cada uno de nosotros también. En la primera carta de Juan, capítulo 2 y versículo 2, dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados, dice Juan, y no solamente por los nuestros, tal vez entendiéndose que Juan podría hablar a lo mejor de los discípulos o que podría hablar del pueblo de Israel solamente, sino también, dice el texto, por los de todo el mundo. Es decir, que el Señor hizo su obra expiatoria, propiciatoria, para podernos salvar y para poder salvar a toda la humanidad que realmente está en esa condición de muerte espiritual. El último texto que quiero mencionar es el de 2 Corintios 5:19, que dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Fíjese que el intento de Dios y la obra de Cristo tiene un alcance siempre mundial. Lo estamos viendo a través de la palabra de una manera muy clara, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros, esto es a la iglesia, esto es a usted y a mí, la palabra de la reconciliación.
Qué compromiso y qué privilegio que tenemos de poder verdaderamente saber que Dios nos ha dado este ministerio, esta palabra, este mensaje de la reconciliación, de que Dios estaba reconciliando al mundo por medio de Jesucristo. Y este es el mensaje que nosotros predicamos hoy. Ahora, más allá de que el pecado es mundial y que Jesús es el Salvador mundial y que dio su vida por toda la humanidad, hay algo que tenemos que comprender y esto es lo que realmente nos puede ayudar a tener una experiencia personal con el Señor. Dice la Biblia que realmente Él se interesa por cada uno de nosotros. Más allá de que Él murió por toda la humanidad, Él quiere salvarme a mí y quiere salvarlo a usted. Él quiere salvar a cada persona y para esto el Señor quiere tener un encuentro personal y que cada uno pueda tener una experiencia de salvación, como enseña la palabra. Jesús mostró esto en su ministerio. Cuando estaba rodeado de multitudes, el Señor realmente muchas veces dejó todas las multitudes y fue a atender a una sola persona. Y tenemos algunos casos en la Biblia y realmente vemos que el único propósito de Él era salvar a esa persona. El caso de Zaqueo es uno de ellos, que estando el Señor en medio de una multitud, se detiene para poder atender la necesidad de este hombre, de entrar en su casa y de darle salvación. Hoy, le dijo el Señor a Zaqueo, ha entrado la salvación a esta casa. Hay otro caso que nos llama mucho la atención, y es el hecho de que si bien el Señor en la cruz estaba muriendo por toda la humanidad, ese sacrificio tenía ese valor maravilloso, tremendo, esa sangre derramada de poder realmente ser de beneficio y de redención de los pecados de toda la humanidad, el Señor atiende la necesidad de la persona que estaba crucificada al lado de Él. Cuando crucificaron a nuestro Señor, al lado, de un lado y del otro, habían sido crucificados dos ladrones. Uno de ellos le dijo al Señor, si tú eres el Cristo, si tú eres el Hijo de Dios, ¿por qué no descendés y te librás a ti mismo y nos librás a nosotros? El otro ladrón, que estaba en la misma situación, con una condición totalmente diferente, pidió que el Señor tuviera misericordia y que se acuerde de él cuando viniera en su reino. Y sabe que el Señor atendió la necesidad y vio el corazón de este hombre, cuando le respondió, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Nada menos que le estaba otorgando la salvación a un hombre que estaba por robo, por un delito, estaba pagando una condena y ahora tenía que morir por esto. El Señor le estaba brindando la salvación por la fe que Él había depositado. ¡Qué maravilloso! Jesús tiene interés por cada uno de nosotros. Él es el que realmente quiere que cada uno de nosotros nos acerquemos porque Él tiene interés de bendecir en forma personal nuestra vida. Efesios capítulo 2, versículo 5 dice, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Estando nosotros muertos en pecados, Él dio su vida para que cada uno de nosotros, y en forma personal, podamos acudir al Señor y por medio de la fe en la obra redentora de Jesucristo, poder obtener el perdón de nuestros pecados y la salvación de nuestras almas. En el libro de Colosenses, capítulo 2, versículo 13, dice, y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Mire qué bendición tan grande. Cristo murió por todos, pero murió por mí y murió por usted. Él quiere que usted pueda acercarse a Él en una actitud de fe y pueda reconocer que Él ocupó su lugar allí en la cruz para perdonar sus pecados, para limpiarlo de toda maldad y para darle una salvación y una vida eterna y gloriosa allí en el cielo. El apóstol Pedro finalmente dice en la primera carta, el capítulo 2, versículo 24, dice que quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis
sanados. Él mismo tomó nuestros pecados. Nuestro pecado, nuestra condenación, el Señor la quitó a través de su muerte expiatoria allí en la cruz del Calvario. Hoy el Señor quiere darle esta salvación a usted. Hoy el Señor quiere que usted mismo tenga una experiencia personal y real con el Señor, para que pueda ser un verdadero testimonio para la gloria de su nombre. Que su vida pueda servir también para que otros que están perdidos en el mundo puedan ver que realmente el Señor es misericordioso, es compasivo y dio su vida para que cada uno de nosotros pueda ser salvo. Hay personas que dicen, bueno, yo soy muy malo para que el Señor haga algo por mí. Y es que el Señor no vino a salvar a los justos. Dice la palabra que el Señor vino a salvar a los pecadores, a dar su vida en rescate por cada uno de ellos. Y cada uno de nosotros en su momento hemos tenido que dar este paso. Hemos tenido que reconocer que éramos pecadores, perdidos, sin esperanza. Y que cuando vinimos al Señor, el Señor perdonó nuestros pecados y el Señor nos dio una vida gloriosa y abundante. Dios quiera que en esta noche, usted que está escuchando la palabra del Señor, que pueda abrir su corazón al mensaje de la palabra. El Señor dio su vida por mí y por usted también. No importa qué pecados ha cometido, cuál sea su situación, qué es lo que piensen los demás acerca de usted. Lo que es necesario comprender es lo que Dios piensa de nosotros y lo que Dios quiere de nosotros. Y es que nos acerquemos, que nos pongamos en su presencia y que podamos recibir la bendición que Él nos ha comprado a tan alto precio allí en la cruz del Calvario. Que el Señor esté bendiciendo a cada uno de ustedes, a nuestros hermanos, que estemos firmes y conscientes de esta obra tan maravillosa que el Señor ha hecho por nosotros y que podamos nosotros, nuestra vida, ser un testimonio para que aquellos que todavía no han alcanzado esta bendición puedan sentirse motivados para venir a Cristo y entregar su vida al Señor y recibir la salvación que el Señor verdaderamente quiere otorgarles. Mientras estamos en este pensamiento y en esta bendición de haber escuchado la palabra, vamos a alabar el nombre del Señor y vamos a tener un tiempo de poder alabar y bendecir y glorificar el nombre de nuestro Salvador. Por tus llagas yo soy sano.
estoy en ti. Mi confianza está solo en ti. Mi confianza está solo en ti. Mi confianza está solo en ti. Solo en ti, mi sanador. Mi confianza está solo en ti. Mi confianza está solo en ti. Mi confianza está solo en ti. Solo en ti. Eres mi sanador, mi libertador. Venciste en esa cruz. Mi victoria está en ti. Eres mi sanador. Eres mi redentor. Ganaste tú por mí. Seguro estoy en ti. Mi confianza está solo en ti. Mi confianza está solo en ti. Mi confianza está solo en ti. Solo en ti, mi sanador. Mi confianza está solo en ti. Mi confianza está solo en ti. Mi confianza está solo en ti. Solo en ti, mi sanador. Gracias al Señor por esta alabanza en la cual hemos podido compartirla y realmente bendecir el nombre de nuestro Señor, de nuestro Salvador. Vamos a estar juntos para poder orar, seguramente hay necesidades. Jesús es un Jesús personal, Dios es un Dios personal y conoce y sabe cuáles son nuestras necesidades. Por ese motivo podemos cada uno, antes de hacer la oración, poder pensar en aquellas necesidades, en aquellas peticiones personales, o si tenemos alguna petición por alguien, por alguna persona o por la situación que podamos estar viviendo, vamos a tener todo esto presente para que luego cuando hagamos la oración todos unidos vamos a pedirle al Señor objetivamente por cosas que realmente están en nuestro corazón. Sí, yo también les quería decir que aunque estemos distanciados, pero de todos modos estamos juntos. Y si hay algún hermano que está pasando por una situación difícil, no deje de hacernos saber lo que le está pasando, ya sea una necesidad, ya sea una enfermedad, lo que sea, hermanos. Estamos para compartir. Así como el mundo dice que debemos estar unidos, nosotros que somos los hijos de Dios y la Iglesia de Cristo, tenemos que estar más unidos que nunca, aunque no nos podamos ver y no estemos juntos, pero aquí estamos para servirnos los unos a los otros. Vamos a estar entonces todos unidos, vamos a unirnos en oración, que el Señor pueda estar obrando. Esa petición que hay en su corazón en este momento, póngala delante de Dios para que Él pueda obrar con poder sobre esa necesidad. Todos unidos vamos a estar en oración. Señor y Padre nuestro, gracias por este momento en que podemos realmente elevar nuestra oración en tu presencia y sabiendo, Señor, que tus oídos siempre están atentos
a nuestro clamor, a nuestra oración. Tú, Señor, conoces los corazones, Señor, que hay peticiones, que hay ruegos, Señor, por distintas necesidades, por enfermedad, por situaciones difíciles. Señor, que tu gracia divina pueda estar obrando en la vida de cada uno de mis hermanos. Obra con poder. Bendice a nuestro país. Te pedimos, Señor, por toda esta situación que se deriva de la pandemia y que, Señor, tú estés obrando con poder. Dale sabiduría a quienes tienen que tomar decisiones importantes para que todo pueda hacerse conforme a tu divina voluntad. Ayúdanos, Señor. Encomendamos nuestras vidas en tus manos y confiamos y creemos, Señor, que tú estarás obrando con poder y con gracia, dando sanidad, dando libertad y abriendo puertas de bendición para cada uno de mis hermanos. Todo esto lo pedimos en el glorioso nombre de Jesucristo y para gloria y honra de su nombre. Amén. Gracias, Señor amado. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Bueno, los saludamos en el amor del Señor. Les recordamos que todos nos estamos encontrando todas las noches a las 22. Y bueno, que Dios los bendiga ricamente y que tengan una hermosa semana. Que el Señor los bendiga, los amamos y que la gracia del Señor pueda estar sobre cada uno de ustedes.